Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí. El Señor es bueno, amén. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio seriado de cómo quitar la maldición de nuestra vida, cómo quitar la maldición de nuestra casa. Desde el domingo anterior empezamos este estudio viendo cómo es que después de un tiempo que Josué venía hilvanando muchas victorias, porque el Señor Dios así se lo había prometido, cuando le dijo: así como estuve con Moisés, mi siervo, así también estaré contigo, Josué. Así que ve, esfuérzate y sé valiente, y ve a conquistar estos pueblos, porque la tierra prometida te la he de dar a ti y a la generación que te acompaña. Y iba todo bien, iba marchando bien, hasta que encontramos en la historia del estudio anterior que hubo un hombre que robó del botín, algo que prohibió tajantemente el Señor, y que por culpa de un hombre se encendió la ira, no solo contra ese hombre, ni contra su familia, sino contra todo el pueblo de Israel. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que aterrizar inmediatamente, porque dice la Biblia en Corintios que el pecado de uno puede afectar a todos los demás. Es la misma ilustración que nosotros deberíamos de hacer cuando tenemos un frutero en casa y le echamos frutas de diferentes frutas, pero hay una que está podrida. ¿Cuál va a ser el resultado? Si no quitamos esa fruta podrida, va a podrir las demás. Entonces no va a servir la fruta y se va a echar a perder todo lo que nos puede ser de bendición en nutrición. Amén. Bueno, la misma aplicación es que nosotros desde el domingo anterior estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con nuestra vida escondida, como vimos en la ilustración de la levadura. ¿Se acuerdan, hermanos, que vimos el domingo anterior que un poco de levadura leuda toda la masa? No se necesitan partes iguales de masa y levadura para que toda la masa se eche a perder. Basta con una pequeña porción y va a echar a perder toda la masa. Ya estuvimos viendo eso, no voy a ahondar mucho para no perder más tiempo, sino que me voy a enfocar ahora precisamente en continuar el mensaje. Y espero que ya desde el domingo anterior ya se estén santificando en los anatemas personales. Amén. Ya estemos sacando esas cosas que desagradan a Dios, para que la ira del Señor no recaiga primeramente en mi persona, después en mi familia, y con eso, hermanos, pues también hasta toda la iglesia. Amén. Eso fue lo que quedamos el domingo anterior. Pero vamos a continuar, hermanos, porque esta frase de la levadura sigue dando tema más que hablar. Estamos ahí en primera carta a los Corintios, que tienen en su pantalla, donde dice la palabra del Señor ahí: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni la levadura de maldad, sino con panes sin levadura, con características muy especiales, de sinceridad y de verdad. Así que de aquí vamos a sustraer, hermanos, la enseñanza de esta mañana, para seguir limpiándonos del anatema que posiblemente tenemos. Una razón por la cual las bendiciones no fluyen en nuestra vida, por lo cual hay en nuestros hogares pues muchos conflictos, en los negocios también no rinde el dinero, la economía está en bancarrota, no tengo buena relación con mis hijos, mis hijas, con el cónyuge, etcétera, etcétera, hermanos. Se debe a que posiblemente en tu casa tengas un anatema que no has podido o no has querido eliminar. Vimos, hermanos, que un hombre, este hombre al que se le acusa, cuando Josué ya lo llamó y le dijo: a ver, te ruego por las misericordias de Dios que me confieses qué hiciste para gloria y honra de Cristo. ¿Se acuerdan? Y este hombre dijo: sí, lo confieso. ¿Y se acuerdan, hermanos, cuál era la aplicación? Hice esto y aquello. Con lujo de detalles confesó lo que hizo, y es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Decirle al Señor: Señor mi Dios, yo te confieso que he hecho esto, aquello y lo otro. Con lujo de detalles, no para enterarlo, porque Él ya lo sabe todo, sino para hacernos responsables
de cada acto, de cada palabra y de cada cosa que hicimos que ofendió su santidad, que se convierte en un anatema. Así que la aplicación es muy sencilla: apartarnos. Y veíamos que el apóstol Pablo decía a los corintios: un poco de levadura le da toda la masa. Y sigue con la enseñanza de la levadura, porque sigue avanzando. Así que el significado simbólico o espiritual de la levadura, pues es el siguiente, hermanos. En el lenguaje bíblico, la levadura simboliza la corrupción, en la cual en primera instancia se relaciona en aspectos más que evidentes, como lo son la depravación, la perversión y la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan que siempre tiene que ver con tintes sexuales? Y de ahí es donde empiezan los problemas del ser humano. Pero también se refleja en otros aspectos que, aunque un tanto más sutiles, pero también más difíciles de detectar, como lo sería una intención oculta detrás de una buena intención o de una buena palabra. Porque también, hermanos, hay algo escondido que al final de cuentas hay algo que se tiene que evidenciar. Ahora, al tener su origen, hermanos, la levadura en la descomposición, para extender toda la masa con la que se entra en contacto, la levadura significa el carácter corruptor y contaminante del mal. Lo vuelvo a repetir: la levadura significa, hermanos, que al entrar en contacto con la masa simboliza el carácter corruptor y contaminante del mal. Así que la levadura, pues, hermanos, a grandes rasgos, es el pecado. Es el pecado que en forma de maldad corrompe el interior del hombre y contamina todo lo que toca, contamina todo lo demás. Así que vean, hermanos, vamos a ver precisamente cómo es que también el Señor Jesucristo nos va a dar una muy buena lección a través de una parábola. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 13. Este capítulo 13, hermanos, donde el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos y a los que los oían 7 parábolas. Y es interesante el número, 7 parábolas. Y estamos en Mateo 13. Vamos a buscar el versículo 33. Precisamente la parábola se llama la parábola de la levadura. Qué interesante. ¿Ya están allí? Mateo 13:33 dice ahí: otra parábola les refirió: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fíjense, hermanos, el mismo Señor Jesucristo habla de la levadura, entendiendo lo que significa. Esta mujer que esconde 3 medidas de la masa, con respecto a las 3 medidas que Pablo nos va a mostrar en esta carta de los Corintios, quiero primero puntualizar algo. Cuando vamos a estudiar la Biblia, tenemos que entender, hermanos, el contexto de lo cual está hablando el libro, el capítulo y el versículo, para no confundirnos y querer relacionar que todo habla de lo mismo. Amén. Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos habla de la serpiente. Y si yo te digo para ti qué significa la serpiente, pues inmediatamente vas a decir que es Satanás. Amén. Y estás en lo correcto. Pero también, en un contexto diferente, también a Cristo se le conoce como la serpiente en el desierto, la que fue levantada en el desierto y que salvó a los hijos de Israel. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa, relacionado con Cristo y Satanás: a Cristo se le conoce como el león de la tribu de Judá. Amén. Pero también hay otro león que anda como león rugiente viendo a quién devorar. No son los mismos, pero tienen lo mismo, porque es el león los dos. Entonces tenemos que diferenciar, ¿verdad? Tenemos que aprender el contexto en el estudio para no confundirnos. Así que aquí, en este mismo contexto, Cristo está hablando de la levadura en un contexto que se refiere al reino de los cielos, donde está hablando específicamente de cómo el evangelio va a ser expandido en la masa del mundo para hacer crecer su reino, que no tiene que ver con la otra levadura mala,
sino con esta levadura que representa el reino de Dios. Por eso tenemos que diferenciar ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué se los digo, hermanos? Porque no quiero que se me confundan en que ustedes cuando vayan a su lectura vean que digan, es que el pastor dijo esto, pero yo estoy viendo que dice lo contrario. No, hermanos, por eso hay que saber estudiar las Escrituras. Por eso hay que saber leer la Biblia y poder entender el contexto y no sacar una idea de lo que yo creo que Dios dice y no de lo que verdaderamente Dios dice según el contexto. Amén. Ahora, Mateo es un contexto judío. Amén. Así que tenemos que entender precisamente su contexto cultural, antropológico e histórico, que no es el mismo del que habla Pablo a los Corintios, porque Pablo ya está hablando a las iglesias, que ya es otro contexto. Amén. ¿No los hice bolas? ¿O me comprendieron? Bueno, de todas maneras ahorita me tienen que agarrar el hilo, por eso se los digo, para que tengan el entendimiento. Ahora, vamos a notar, hermanos, que en esta parábola la mujer esconde la levadura entre la harina. Vamos a estar de acuerdo ya en el contexto de la levadura mala, de lo que hemos estado viendo, que cuando se hace algo indebido, siempre se hace a escondidas. ¿Amén? Siempre que el ser humano quiere hacer algo indebido, lo primero que hace es hacerlo a escondidas. Y desde aquí ya estamos viendo que está mal. Estamos aludiendo que es algo indebido, algo que no se debe de hacer. Ahora, aunado a esto, a lo que ya sabíamos, que la levadura es la maldad oculta, que al final siempre se va a ser evidente. Porque todo lo que se hace a escondidas, la luz lo va a revelar. Lo vimos el domingo anterior. Pero hoy, hermanos, al final de los tiempos que estamos viviendo, el evangelio va a ser contaminado por la ambición de los hombres que encuentran en el evangelio fuentes de ganancia personal. Y eso lo encontramos, hermanos, en primera carta de Timoteo, capítulo 6. El mismo apóstol le está diciendo a su discípulo Timoteo lo que va a suceder y cómo va a ser el carácter de los últimos tiempos en los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Dice ahí en la palabra de Dios: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y el consejo que le da es: apártate de los tales. Hoy en día, hermanos, eso se está viviendo. Hoy en día muchos pseudopastores que se nombran a sí mismos apóstoles, que se nombran a sí mismos, todavía peor, ¿verdad?, profetas, ellos están mezclando la maldad con un evangelio de la prosperidad. Están metiendo esas falsas doctrinas solamente para enriquecerse ellos, a causa de tu necesidad, a causa de tu fe. El consejo es el mismo. Cuando escuches un evangelio diferente al que Cristo y los apóstoles enseñaron, dice Pablo a los Gálatas, sea anatema, lo mismo que vimos en Josué. Y la palabra anatema quiere decir sea maldito. Mientras tú tengas o le abras la puerta al anatema en tu casa, la maldición va a estar presente y los problemas no van a desaparecer. Es importante que entendamos esto. Todo eso va a salir a la luz, hermanos. Así que tenemos que ver qué significa esto de las tres medidas en el contexto en donde Pablo a la iglesia de Corinto, antes de decirles, hermanos, quiero decirles que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía mucho problema con el pecado. De hecho, batallaban con 10 pecados específicamente. Y ahí la razón por qué Pablo tuvo que hacer 2 cartas. Digo, si te habías preguntado, te interesaras, ¿por qué la carta a Corintios tiene 2? ¿Y por qué son las más largas? Ya entendiste. Porque batallaban con 10 pecados. Así que Pablo, por eso, tuvo la necesidad de mandar una segunda epístola para corregir el pecado que abundaba en la iglesia de Corinto. Ahora, aquí nosotros vamos a tomar lo que nos corresponde, porque todo esto, hermanos, tiene que ver con lo que está escondido. Muchas veces, hermanos, sin notarlo, nos damos cuenta que hay veces que nosotros mismos somos propicios porque no estamos atentos
a la guía del Espíritu Santo. Y siempre estamos ahí deliberando si sí o si no, si me conviene o no, y al final de cuentas, hermanos, terminamos haciendo lo que nos conviene, lo que nos gusta y nos satisface, aunque por dentro sabemos que a Dios le desagrada. Desde ahí ya estamos abriendo la puerta a Satanás y el anatema viene en camino. Por eso tenemos que eliminarlo. Fíjense, hermanos, dice Mateo 13 que esta mujer escondió 3 medidas. 3 medidas. Quiero decirles, hermano, que cada medida en el contexto histórico pesaba aproximadamente 12 kilos de harina. O sea, son 3 medidas, empiecen a sumar. Son cerca de los 40 kilos de masa, ¿verdad? De harina. Así que eso es importante que lo entendamos. 3 medidas de harina. Aproximadamente la medida oficial eran 12 kilos. Los números siempre enseñan. Amén. Siempre enseñan 12. Vean nada más, qué interesante. Así que lo que estaba haciendo esta mujer no era una obra pequeña, ¿verdad? No estaba preparando un panecito. Eran casi 40 kilos de masa. Así que el número 40 en la Biblia siempre es número de prueba. Así que hay que tenerlo bien presente, hermanos. Pero en esta carta, hermanos, nos está enseñando precisamente que hay 3 cosas ocultas en esa levadura, en esa masa. Vamos a ver, hermanos, precisamente hace mención de la levadura, primeramente recordando que así como el Señor con su sacrificio dio cumplimiento a la fiesta de la Pascua, nosotros sus seguidores, con nuestra vida limpia, espiritualmente cumplimos la fiesta de los panes sin levadura. Por eso dice allí en Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que son de sinceridad y de verdad. Ahora vamos a poner atención a la mención de las 3 medidas de levadura, donde Pablo precisamente aquí nos está poniendo las 3 medidas: la levadura vieja, la levadura de malicia y la levadura de maldad. Es posible, hermanos, que en nuestra vida aún exista levadura vieja, levadura de malicia o levadura de maldad. Y peor aún, que estén las 3. Eso sí sería tremendo. Vamos a diferenciar. ¿Qué es la levadura vieja? ¿Por qué el Espíritu Santo obró en Pablo para decirnos: tenemos que limpiarnos de la levadura vieja? Tenemos que limpiarnos de la levadura de malicia y tenemos que limpiarnos de la levadura de maldad. Vamos a identificar cada una de ellas para comprobar que no está en nosotros. Y si por alguna causa, hermanos, está en nosotros, el propósito no es hacerte sentir mal, no es hacerte sentir culpable, no es sentirte que eres la peor persona del mundo porque hasta tienes las 3 levaduras. No, hermano. El propósito es que entiendas que Cristo es nuestra Pascua y que Él ya nos limpió, pero que nosotros tenemos que hacer lo propio para limpiarnos si es que hay rastro de alguna de este tipo de levadura, porque un poco de levadura vieja, un poco de levadura de malicia o un poco de levadura de maldad va a leudar toda tu masa, todo tu cuerpo, que ya sabes que primeramente empieza en ti, después en tu familia y después a la iglesia. Es muy importante que entendamos eso. Vamos a ver, hermanos, brevemente cada una de ellas, porque prácticamente nos tendría que tomar un servicio para analizar una levadura. Pero no, hermanos, hay que dar lugar a otro tipo de cosas. Vamos a analizar la primera, levadura vieja. ¿Cuál es la levadura vieja? Primeramente, hermanos, la levadura vieja son los pecados que cometiste antes de arrepentirte y de entregarte a Cristo. Son esa levadura vieja que aún traes en tu mente. Es que
yo hice esto, yo hice aquello, y por supuesto no creo que el Señor sea tan bueno para perdonarme todo lo que hice. Hermano, esos pecados ya fueron juzgados en la cruz, ya fueron perdonados. El día que tú te arrepentiste, de verdad, recibiste a Cristo en tu corazón, de verdad, y no en el intelecto, sino en el corazón, porque muchos tienen ese error. Reciben a Cristo aquí, pero no aquí. Son cosas muy diferentes. Cuando puedas recibir a Cristo aquí y te arrepientas de verdad, entonces entenderás, sentirás y comprobarás que esos pecados de los cuales te avergüenzas ya están perdonados. Y esa es la levadura vieja que aún traen muchos cristianos arrastrando como un lastre que les impide crecer, porque solamente están perdiendo un tiempo en cómo se sienten tan mal, cómo se sienten tan sucios, cuando Cristo, hermanos, con su bendita sangre ya nos limpió. Y eso te lo digo para que te dejes de martirizar a ti mismo. Cristo, hermano, ya te limpió de la vieja levadura. El problema es que lo sigas cometiendo, ¿eh? Pero de aquellos ya te los liberó, ya te los perdonó y te los limpió. Se le llama vieja levadura porque simboliza el pecado que quedó atrás en nuestras vidas y que ya no debe volver. Eso sí es importante, que ya no debe volver. Dice primera carta a los Corintios 5, precisamente, primera carta a los Corintios, si me acompañas ahí, hermano, precisamente para entender el contexto de la levadura vieja. Primera carta a los Corintios 5, versículo 11. Si alguno está escribiendo, hermanos, no se preocupen en estar buscando, ustedes preocupense en estar escribiendo. Primera a los Corintios 5, 11, dice la palabra de Dios: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal dice, ni aún comáis. Esto quiere decir, hermanos, si Cristo te limpió, si Cristo te santificó, santificó significa apartarte para algo, o apartarte para Él. Lo que el Señor te dice es que ya no te contamines de esa vieja levadura juntándote con una persona que solamente te orilla a hacer malas cosas, a cometer pecados. Tú puedes decir, es que este es mi mejor amigo. Ok, está bien, pero este mejor amigo te invita a pecar, te invita a beber, te invita a drogarse. Entonces piensa muy bien si de verdad es tu muy mejor amigo, porque no te has dado cuenta que tienes al peor enemigo por amigo. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo: aléjense de este tipo de personas. Y Pablo añade, hermanos, más si aún se dice ser hermano, porque se supone que un hermano no comete ese tipo de pecados. Por eso el contexto es que dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hablando de la iglesia, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Pero dice el Señor, si hay un hermano en la iglesia que te incita a pecar, dice ahí, quita a ese perverso. Lo mismo que pasó con Josué: quitar al hermano o a la persona que trae el anatema. Por eso separaron, ¿se acuerdan? A este hombre le dijo Josué: por favor, confiésame, ¿qué hiciste? Lo apartó, lo separó, porque él era el que tenía el anatema. Así mismo, hermanos, en las iglesias, como les dije el domingo anterior, a veces, hermano, y es muy doloroso tener que reconocer que una persona causa división en la iglesia, que una persona solamente viene a incitar a las personas a hacer la maldad, que viene a incitar a miembros de la iglesia a fornicar, a adulterar, a beber alcohol, a drogarse, en lugar de invitarlo a las cosas del Señor. Y a veces, hermanos, la iglesia no crece por culpa de esa persona, porque un poco de levadura
ya le duró toda la masa. Y esa levadura, hermanos, muchas veces tiene más de aquí. Y tenemos que echarlo fuera, hermanos. ¿Quién lo va a hacer? Cristo. No lo hacemos nosotros. Cristo es el único que puede hacerlo. ¿Amén? Muy bien. Ahora, segundo punto. Seguimos con la otra levadura, la levadura de malicia. La levadura de malicia es la intención oculta detrás de las buenas intenciones que hace un creyente. El Señor Jesucristo también le llama la levadura de los fariseos. Aquí qué interesante, hermanos. La levadura de malicia son la intención oculta en las buenas obras, y que Cristo hace referencia llamándole la levadura de los fariseos. ¿Dónde dice esto? Lucas capítulo 12. Y vamos a ver a qué se refiere, porque es algo, hermanos, que de verdad es de lo que más está presente en las congregaciones. Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice el Señor: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirles a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ya dice qué es. ¿Qué es? La hipocresía. Vaya, hermanos. Nombre y apellido: hipocresía. Muchos cristianos tienen buenas intenciones, pero si en su intención hay algo negativo o querer sacar un provecho, hermanos, tienen la levadura de los fariseos. Es decir, hermanos, y es muy común y pasa, y no se me espanten porque eso es muy más común de lo que nosotros creemos. Muchas veces, hermanos, vienen personas con mucha necesidad económica, y la iglesia, hermanos, pues es un lugar donde se les puede brindar ese tipo de ayuda, siempre y cuando cumplan con los requisitos bíblicos para podérselo realizar. Amén. Entonces, hay veces, hermanos, que viene una persona creyendo que de la iglesia puede subsistir, que puede sacar provecho. Entonces estamos entendiendo que esta persona tiene la levadura de malicia, tiene la levadura de los fariseos, son hipócritas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ese tipo de personas son las que más visitan iglesias buscando dónde sacar provecho, porque pues tienen necesidad económica y eso no lo podemos negar. Mas sin embargo tenemos que tener cuidado, que si de por sí los recursos son escasos y tú vas a dárselo a cualquier persona que solamente busca dinero y no está buscando a Cristo. Hay requisitos en la iglesia, hermanos, para ayudar económicamente a una persona. Primeramente, tiene que ser discípulo de Cristo, ¿se acuerdan? En su discipulado lo aprende. Primero tiene que ser miembro de la iglesia a través del bautismo. Después tiene que discipularse. Y después se tiene que comprobar que su necesidad es necesidad y no necedad o flojera, ¿verdad? Porque eso pasa muy seguido. Y muchas personas llegan queriendo sacar provecho. Pero eso, como dice el apóstol Pablo, son los de afuera. Pero el problema se agrava cuando un miembro de la iglesia tiene buenas intenciones, quiere cumplir un ministerio, ya sea pues en la música, en la escuela dominical, evangelizando, qué sé yo, porque quiere conseguir algo a cambio. Puede ser, hermanos, que esté buscando fama, que esté buscando gloria personal, o que se les esté reconociendo en todo momento y se le aplauda. Y pues por supuesto que no, hermanos. Esta levadura de malicia, hermanos, va mezclada en la levadura, en la masa de las buenas obras. Acuérdense que va escondido y es difícil detectar. Esta levadura, hermanos, simboliza también la intención oculta detrás de una buena obra, siempre con el deseo escondido de obtener un reconocimiento o algún otro beneficio a cambio. Y eso, hermanos, es lo que hacían los fariseos. Y es algo que tenemos que evitar, porque esto se da muy a menudo, muy seguido, de que, por ejemplo, yo quiero servir al Señor, muy bien, haces bien, eso es lo que todos desearíamos hacer, pero
Tú dices, me voy a esforzar por cumplir tal ministerio, el que tú quieres. A ver si Dios me bendice y me da una mejor casa. Ya estamos encontrando una doble intención. Ya estamos buscando que el Señor haga algo a cambio por nosotros, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Para empezar, nosotros nos debemos de congregar por pura gratitud, porque el Señor nos rescató del infierno. Amén. Esa debe ser la primera motivación por lo que nos debemos de congregar: gratitud y después fidelidad. Porque en cada servicio hay un mensaje que el Señor tiene preparado para mí, para mi bienestar. Y de eso, hermanos, los beneficiados somos nosotros. Y a veces creemos que con el puro hecho de hacer el grandísimo esfuerzo de congregarme, ya soy merecedor de toda la gloria, ya soy merecedor de todas las bendiciones que Dios me prometió dar. Cuando, hermanos, para empezar es lo primero que debemos hacer por gratitud: congregarnos. Y queremos siempre lo a cambio. Y ya después pasamos a la ofrenda, ¿verdad? Si yo doy 10 pesos, el Señor me tiene que dar 100. Si no, para la próxima ni crea que le voy a dar 11. Ya estamos encontrándonos. Damos una intención oculta, pero que está disfrazada de una mala intención. Creemos, hermanos, que con el Señor podemos negociar bendiciones. Hermanos míos, déjenme les digo algo. Y lo mismo, por eso perdió la batalla Josué. Porque había un hombre que ocultó un pecado, una doble intención. Quería enriquecerse para sí mismo, ¿verdad? Quería ganar algo para sí mismo. El problema, hermanos, es que la ira de Jehová se encendió no solo contra ese hombre, sino contra todo el pueblo. Y es algo que tenemos que evitar. Por eso tenemos que confesar el pecado oculto, que creemos que está oculto. Puede estar oculto a los ojos de mi familia, puede estar oculto a la familia espiritual, pero jamás de Dios. Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Y precisamente por ese pecado oculto que no confiesas y que no te apartas, como lo recomienda Proverbios 28:13, nunca vas a prosperar en ningún sentido. Puedes tener un mejor trabajo y puedes ver que el dinero que recibes cae en saco roto, porque no te apartas de lo que es pecaminoso. Y ya no solamente te estás perjudicando a ti, sino que ya también perjudicas a tu familia. Y ya no solamente a tu familia, sino que ya también ya perjudicas a la congregación. Por eso es importante, hermanos, deshacernos de la vieja levadura, como recomienda el apóstol. Porque tenemos, hermanos, posiblemente levadura vieja, levadura de maldad. Y es algo que tiene que ya zafarse de nuestras vidas, hermanos. Tenemos que quitarlo, porque por eso no fructificamos, por eso no crecemos en ningún sentido, por eso no se mejoran las relaciones en mi casa, por eso no se relacionan las relaciones en mi trabajo, por eso no asciendo en el trabajo, por eso no crezco espiritualmente, por eso me pasan cosas negativas. ¿Por qué? Porque Dios está alejado de mí. Ahora, ¿Dios es cruel y vengativo? No, hermano. Dios siempre quiere nuestro bien. Acuérdense que Él tiene planes de bienestar y de paz para nosotros. Amén. Pero, ¿qué es lo que le impide actuar? El pecado. Porque Dios no puede ser tocado ni tentado por el mal, sino que cada uno, cuando es pecado y seducido por el pecado, da a luz su concupiscencia, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Muerte, hermano, significa separado de Dios. Y yo creo que nadie de aquí quisiera estar separado de Dios, ¿no? ¿Quieren que Dios obre en sus vidas? Hay que eliminar la levadura, hay que eliminar el anatema. Si es levadura vieja, hermano, descansa, tus pecados pasados ya están perdonados. Dios ni siquiera se acuerda de ellos. Se acuerda, hermanos, de los que empiezas a cometer del día que te arrepentiste para acá. Pero los pasados, olvídate. La levadura de malicia, ¿hay intenciones ocultas en tu corazón? ¿Crees que tú puedes servir al Señor a cambio de bendiciones? Desde ahí está la intención, la mala intención, la levadura de malicia. Nosotros servimos a Dios por pura gratitud. Hermanos, es lo que me hace levantarme todos los domingos a venir a predicar. Gratitud. Yo estaba perdido en el mundo,
perdido, hermanos, en un mundo que solamente me daba placeres momentáneos y después me dejaba un vacío y me hacía vivir derrotado. Y un día alguien me compartió el Evangelio y mi vida se transformó. Y empecé a entender que tenía que dejar eso atrás. Y es lo que Pablo está diciendo: limpiados de la vieja levadura, de la levadura de malicia. Y son 3, hermanos. Así que en la Biblia hay muchos casos de este tipo de levadura de malicia. Por ejemplo, está en Hechos 5, del 1 al 4, en la historia de Ananías y Zafira, que sustrajeron la venta que se había hecho para la obra. Otro de Simón el Mago en Hechos 9, este hombre que quería comprar el Espíritu Santo con dinero y hoy te lo venden embotellado en la tele. Y ahí están todos: yo quiero el Espíritu Santo embotellado. Hermanos, el Espíritu Santo está embotellado. No, te vendo esta botellita con agua del Jordán. A lo mejor lo agarraron del río Laja y te lo están dando en 500 pesos y tú crees que es algo santo. No, hermanos, tremendo cómo quieren hacer negocio con la fe de los incautos, ¿verdad? Pero eso es culpa, hermanos, de nosotros mismos. ¿Por qué? Por no leer la Biblia. Simple y sencillamente por no leer la Biblia. Si leyeras la Biblia, conocerías todo este tipo de cosas. Esta levadura la encontramos igualmente en el mensaje, hermanos, de los falsos evangelios que mezclan la sana doctrina con mentiras. Lo que les dije, hermanos, el evangelio de la prosperidad: eres el campeón, puedes pactar con Dios. Si tanto es tu necesidad, tanto así debe de ser tu ofrenda. Pura mercadería con su fe, hermanos. Nada que ver con lo que Pablo dice a los corintios en cuanto a la ofrenda. Cada primer día de la semana aparta, ¿qué cosa? Lo que Dios propone en tu corazón. Y hay que darlo con alegría y sencillez, ¿no? Eso, hermanos, para ahí ya estamos eliminando cualquier levadura de malicia. Porque hay veces, hermano, que a la hora de ofrendar, como se dice por ahí vulgarmente, sacamos de uñita, ¿verdad? Y buscamos, fíjense, hermanos, el de más baja denominación y para colmo el más viejo de todos los billetes. Eso es lo que Cristo representa para ti. ¿Cómo quieres obtener entonces bendiciones si no eres fiel en algo tan sencillo como es dar tu ofrenda? Si tú tienes un salario, tienes que ofrendar, porque una parte le pertenece al Señor. Pero ahí empieza el corazón corrupto, ¿verdad? Puro dinero y dinero. Bueno, levadura de malicia hay en tu corazón. Cada quien, hermanos, sabe de qué se tiene que eliminar. Amén. Tercero, hermanos, y último, la levadura de maldad. Para empezar desde ahí ya estamos viendo que es algo fuerte. La levadura de maldad es o representa la doble vida que practican muchos cristianos y principalmente muchos ministros de Dios. Hasta ahí, hermanos, llegamos. ¿Hasta qué punto llegamos? Segunda a los Corintios 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 11, versículo 13. Dice allí la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 11, versículo 13. ¿Ya llegaron? Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice: y no es maravilla, ¿de qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto lo digo, hermanos, y esto enseña la palabra de Dios, porque hay quienes a la vista de todos fijan ser muy santos, pero en lo oculto practican la fornicación, practican la avaricia, practican el maltrato a los propios cristianos, a los hermanos, y tienen toda clase de depravaciones. Y eso, hermanos, alcanza, les he dicho muchas veces, que el lugar que más ataca a Satanás
Y el lugar que más usa Satanás en las iglesias es el púlpito, con sus líderes principalmente. Por eso tienes que tener mucho cuidado a quién vas a escuchar. Y tienes que ser como los de Berea, ¿verdad? En Hechos 17. Tú mismo tienes que confirmar en la Biblia si lo que se te enseña domingo a domingo, jueves a jueves, es verdad. Y es lo que dice, y es si está en el contexto correcto, o se te está ocultando en un mensaje algo subliminal para enriquecer los bolsillos. Pero eso, hermanos, es tarea de ustedes. Investigar si el líder al que están escuchando solamente está disfrazando los mensajes para enriquecerse con su dinero. Y hermanos, el Señor es el justo juez. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esas áreas, porque el mismo apóstol Pedro, fíjense, en su segunda carta, su segunda epístola, vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pastor, es que son muchos pasajes, hermano, pues es mucha la malicia, tienes mucha levadura que conocer para poderla eliminar. Por eso se necesitan muchos pasajes. ¿Cómo te vas a limpiar de la vieja levadura? Con la palabra de Dios. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Como agua, limpiar. Así que tenemos que limpiarnos con la palabra de Dios. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Fíjense, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que lo que hay ahorita no es nuevo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, y fíjense, hermanos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estamos comprendiendo la aplicación de la levadura escondida. Ahí está, encubiertamente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no pocos, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Vean, hermanos, por todos lados nos está llegando la advertencia de los falsos ministros. Y hoy en día, hermanos, todo eso, sus iglesias de estos falsos apóstoles, de estos falsos profetas, están llenas. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de embaucar a los miembros por su fe, por su necesidad, con palabras infladas. No, hermano, no te preocupes. No, tu pecado no pasa nada. Una raya más al tigre, ¿qué pasa? No hay problema. ¿Estás seguro? O sea, te tiene que confrontar con tu pecado, hermano. Tienes que verte en el espejo de tu realidad para que veas que la imagen no es la que te agrada y que esa imagen está muy, pero muy lejos de ser la imagen de Dios en este mundo. Fuimos llamados, hermanos, a ser la sal y la luz de este mundo. Y la sal, hermanos, es algo que se escupe, no es algo que se endulza. Vamos a seguir viendo, hermanos, que hay otra enseñanza. Cómo es que en el mensaje dominical muchos están esperando que se les endulce el oído. Y dice el Señor que no debe de mezclarse la harina con la miel, porque tienen que comprender, hermanos, que el pecado no se puede endulzar. No se les puede endulzar el oído a través de un evangelio suavecito. Tienes que entender que el evangelio de Cristo te va a doler, que el evangelio de Cristo te va a confrontar y te va a enfrentar con tu realidad de todo este tipo de levadura que tienes en tu vida, que tienes que enfrentar, que tiene que doler, y hasta si es posible llorar, para que puedas corregir todo eso que está echándose a perder en tu vida, tu propia vida, tu matrimonio, la iglesia, el trabajo,
Todo, hermanos, se está echando a perder por un poco de levadura. Y eso es algo que tenemos que comprender, eliminar a la brevedad, porque, hermanos, esta levadura va oculta en el mensaje de una doble intención, en el mensaje de los púlpitos, porque están corrompidos y tiene que estar relacionado con la maldad oculta mezclada con la sana enseñanza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La masa representa, hermanos, la enseñanza pura, la sana doctrina, que es el alimento espiritual destinado a nutrir y a fortalecer el pueblo de Dios. Amén. La levadura, en este caso, hermanos, pues si es de maldad, de malicia, va a corromper el mensaje por la ambición de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles. Es el error, hermanos, mezclados con la verdad. Dice el apóstol: vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5, del 7 al 9. Así que la levadura, hermanos, simboliza los verdaderos objetivos, que es el lucro, la fama y el control sobre la gente, que aunque encubiertos mueven con mucha fuerza muchos que predican. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quien entregamos esto. La palabra de Dios, hermanos, tiene como principal objetivo nutrirnos. ¿Se acuerdan de su lección de la palabra de Dios? Nutrirnos. ¿Qué más? Equiparnos. ¿Qué más? Limpiarnos. ¿Qué más? ¿Cómo? Instruirnos, hermanos. Instruirnos tiene 4 propósitos principales en nuestra vida. Ahora, al no recordarlos, porque te pasó de noche la lección, ¿tú crees que se te discipuló para guardar tus lecciones en el lugar más oscuro? No, hermanos, eso lo tienes que estar repasando siempre. Y más que repasarlo, lo tienes que memorizar. Y más que memorizarlo, tienes que vivirlo. El discipulado bíblico, hermanos, es la vida. Si no vives el discipulado bíblico, te has engañado toda tu vida. Y estas enseñanzas solamente es como una levadura vieja que no va a cumplir el propósito. Entonces, pastor, si ya identificaron si hay alguna levadura vieja, alguna levadura de maldicia, alguna levadura de maldad, ¿qué es entonces lo que debo de hacer? Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios, que celebremos la fiesta no con la vieja levadura que ya vimos, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué significa esto? Primera carta a los Corintios 5:8. Ya voy a terminar, hermanos. Primera carta a los Corintios 5:8. Aquí vamos a ver, hermanos, la aplicación, lo que tenemos que hacer ya, a la brevedad. Primera a los Corintios 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se traduce? En Efesios 4:22 está la manera en que debe de ser un pan sin levadura. Y vean, hermanos, ¿cómo es esto? ¿Están allí? Efesios 4, versículo 22. Dice: porque está escrito, Efesios 4, 22, Efesios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados en un Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual vamos a empezar, hermanos, a quitar levadura vieja, levadura de maldad, levadura de malicia. ¿Cómo es? Desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, fíjense hermanos, con qué compartir para los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y seguimos limpiándonos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros más levadura, toda, ¿qué dice? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y lo mismo que la levadura, ¿verdad? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y termino con el 5:1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Esta, hermanos, es la manera de limpiarnos de la levadura vieja. Pero vean, hermanos, cómo empieza el apóstol a los Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice: ya, hermano, olvídate, ya déjalo, despójate del viejo hombre que estaba viciado conforme a sus deseos. O sea, hermanos, ya no. Los panes de sinceridad y de verdad, hermanos, significan, aparte de esto que leímos, que el cristiano debe de mantenerse siempre libre de toda contaminación del pecado, es decir, de la levadura, de la vieja levadura de maldad y de malicia. Si están en pecado, deben abandonar la vida de pecado, abandonar su vida antigua, la vieja levadura, la vieja manera de vivir, abandonar los sentimientos corruptos y las pasiones que engendran los deseos de un corazón que no ha sido renovado. Los panes sin levadura, los de sinceridad y verdad, se refiere, hermanos, a que un cristiano también debe de ser recto, debe de ser fiel, debe de ser íntegro, de manera tan evidente que nadie lo pueda objetar ni negar. ¿Cómo andamos ahí? Así como el pan de la Pascua no había la más mínima partícula de levadura, así también debe de ser en el carácter del verdadero Hijo de Dios, libre de toda contaminación. Estoy resumiendo todo lo que leímos. Cristo, hermanos, viene por una iglesia con esas características. Si tú vas a Efesios 5:27, apúntalo si te gusta apuntar. La Biblia dice que Cristo, hermanos, viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha de contaminación, o sea, sin levadura. Viene por una iglesia santa, pura y fiel. Viene por una iglesia que ha eliminado el anatema y que este anatema impedía que Dios obrara a favor de ella. Dios, hermano, hermana, quiere obrar en ti. Ese es su deseo y también es su pasión. Por eso Cristo fue a la cruz con pasión. Fue Cristo a la cruz por ese amor tan incomprensible por ti y por mí, aunque no merecemos nada. Porque por compasión, hermanos, aceptó la cruz. Porque quiere obrar para ti, quiere hacerte el bien. Y también quiere obrar en tu familia. Pero hay que eliminar los anatemas, porque es lo que le impide que Él obre. Quiere obrar en esta iglesia, hermano. Quiere que esta iglesia fructifique y multiplique. Pero seguramente, hermanos, la razón por la que no sucede es que hay anatemas. Y ese anatema no está escondido en el mensaje. Porque domingo a domingo, hermanos, te insto, te enseño lo que es la voluntad de Dios en el contexto correcto. Te enseño, hermanos, que esta iglesia de Cristo tiene que evangelizar, tiene que ganar almas para Cristo, para lo que dice Mateo 28, hacer discípulos, bautizarles y enseñarles para su honra y su gloria.
Aquí no se negocia, hermanos, con las bendiciones de Dios. Aquí no se lucra con tu fe. Aquí todo mundo ofrenda con el corazón que Dios le dio. Aquí no nos interesa sernos ricos. A mí no me interesa, hermanos, hacer creyentes. A mí me interesa ser discípulos, porque es lo que yo le voy a entregar a mi Señor. Discípulos. Mi corona son ustedes, mi gloria son ustedes, mi motivación son ustedes. Y es por lo que hago, hermanos, por ustedes. Y no me interesa otra cosa más. Así que ese tipo de cosas, hermano, con toda libertad, puedes preguntarme lo que quieras, pero para que esta iglesia fructifique, primero tenemos que empezar en casa. Dice Pedro que el juicio de Dios primero empieza en casa. Primero empieza en tierra. Si descubriste alguna malicia, alguna levadura de estas, o algún anatema, empieza a eliminar. Si esto ha afectado a tu familia, tú ya tienes la pauta de lo que tienes que eliminar para poder que tu familia nuevamente, ese núcleo familiar, esa voluntad de Dios es que la familia fructifique y viva en amor y comunión. Amén. Porque la iglesia, hermanos, la componen las familias, no lo componen los seres independientes. Las familias, hermanos, deben de ser fuertes para que una iglesia sea fuerte, porque Dios obra en comunidad. Nunca se te olvide que Dios obra en comunidad. Siempre va a ser en comunidad. No pretendas hacer la obra tú solo, porque nunca vas a fructificar. Tiene que ser en compañía. Por eso Cristo dijo ir de 2 en 2. Y luego cumplió a 70, y por eso escogió 12. Comunidad, hermano. Dios obra en comunidad, y la primera comunidad la tenemos en casa, nuestra familia. Amén. Hay que ocuparnos de la familia, hermanos. Ocuparnos si tenemos anatemas, si tenemos estas levaduras viejas, hay que eliminarlos de nuestra vida. Termino diciendo, hermanos, que el obstáculo es siempre la levadura en nuestras vidas. Hay que quitar el anatema de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras iglesias. Cuando lo hagamos, las bendiciones vendrán como la lluvia temprana. Y ni siquiera, hermano, vas a poder entender cómo tanta bendición es posible que llegue a tu vida. Así sucedió con este hombre que robó, y después, hermanos, las victorias de Josué regresaron a la normalidad. Quisieras que las bendiciones lleguen a tu vida, hermano, en raudal, en lluvias de bendiciones, y a tu familia también. Elimina el anatema de tu vida. Tú lo descubres. Ya te di las pautas, ya te di la enseñanza, ya te di cómo lo puedes hacer. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Cerremos nuestros